Estimados directores y directoras, bienvenidos a nuestra segunda clase. En esta segunda clase vamos a compartir uno de los conceptos que son indudablemente clave en la cotidianidad de nuestras interacciones como condición humana. Y fundamentalmente para cada uno de nosotros que lideramos en algún espacio, como es el caso de ustedes en cada uno de sus establecimientos educacionales. Es fundamental tener presente lo que es la comunicación. La comunicación es un tema que ha sido recurridamente tratado porque es el tema fundamental con respecto a qué es lo que estamos entendiendo como comunicación y qué es lo que está sucediendo cada vez que nosotros interactuamos con un otro. Vamos a referirnos un poco a esta comunicación. También existen procesos de comunicación interna, que no va a ser el tema de esta sesión de trabajo, pero sí la comunicación interaccional. Lo primero que quiero compartir con ustedes es qué es lo que se entendía por comunicación. Lo primero que se hizo fue un símil, cuando se empieza a hablar de este tema, de lo que era la comunicación a partir de la línea telefónica. Entonces, hablábamos de un emisor, de un receptor y de una interferencia. Ese es el concepto clave de lo que es o lo que era la comunicación. Hay, por lo tanto, un emisor, un sujeto activo, hay un receptor, un sujeto pasivo. Y esto se le denominó comunicación lineal. Y nuestro mayor exponente fue Shannon. Entonces tenemos, primero, comunicación lineal. Estos fueron los gran aportes que hizo Shannon, como les decía, emulando la línea telefónica. Pero en la década de los años 60 hubo una gran discusión en Palo Alto, en California, que es como ustedes ven en esta transparencia, donde se reúne gran cantidad de personas que tienen que ver con el interés común en relación a la comunicación. Entre ellos está Waslawi, Betson, y también tenemos nuestros chilenos, Humberto Maturana y Varela, ya fallecido. Y se empezó una gran discusión de esto de la comunicación. Y que tenía que ver también con todos los estudios realizados en relación al poder que nos cruza a cada uno y cada uno de nosotros, mirados desde Michel Foucault. Y empieza este proceso. Y este esquema de la comunicación entra en discusión. Y se plantea un nuevo concepto de la comunicación. No desde lo lineal, sino que un concepto nuevo que empieza a emerger de esas discusiones y es lo que se ha denominado la comunicación interaccional. Y como le digo, que proviene de este grupo de pensadores en Palo Alto, California. Y empieza esta discusión. ¿Qué es esta comunicación interaccional? Y se plantean axiomas. El primer axioma que se plantean es el que ustedes están viendo en este momento, que es el axioma número 1, que dice que es imposible no comunicar. Y esto es muy interesante, fundamentalmente para quienes ejercemos la docencia, o en el caso de ustedes, que lideran un establecimiento educacional. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de un hecho comunicacional desde lo interaccional, quiere decir que este esquema varía
indudablemente. Cuando nosotros hablamos ahora desde el paradigma de la comunicación interaccional, nosotros estamos hablando de un emisor hacia un receptor, desde la comunicación lineal, concepto igual, con la interferencia. Pero cuando estamos hablando de lo interaccional, y estamos hablando de este primer axioma, que dice que es imposible no comunicar, implica que este receptor es a la vez emisor. Es decir, está comunicándole algo a este emisor que es a la vez receptor. Es decir, tenemos por lo tanto un proceso comunicacional que es biunívoco. Es decir, ese receptor es a la vez emisor y ese emisor es a la vez receptor. Por lo tanto, cambia indudablemente este proceso comunicacional. ¿Qué es lo fundamental en esto, estimados directores y directoras? Que cuando yo estoy frente a una persona, donde yo estoy haciendo uso de un lenguaje, de una comunicación lingüística, el otro que está frente a mí, o mi interlocutor, o en la sala de clases, en el aula, cuando yo estoy diciendo algo, el otro me está también diciendo algo de acuerdo a la corporalidad que él está teniendo, al gesto de la recepción del mensaje. Es decir, yo debo también, como vamos a ir viendo, leyendo o decodificando, para que usemos el concepto adecuado, esa información que el otro me está entregando. Entonces tenemos el primer axioma. El primer axioma es imposible no comunicar. Ahora vamos a pasar al segundo axioma. El segundo axioma nos plantea que toda comunicación integra contenidos, por lo tanto, y relaciones. Es decir, que va a depender de lo que yo quiera decirle al otro. Ese contenido va a depender indudablemente también de la relación que yo tengo con el otro. Sí, uno puede llevarlo a cualquier espacio u hecho comunicacional. Yo quiero decirle algo al otro. Ese algo que yo le voy a decir tiene que considerar indudablemente la relación que yo tengo con ese otro. Por ejemplo, profesor, profesora, estudiante. Va a depender de eso. Va a depender de cómo es esa relación, de cuáles son, no nos vamos a meter en el tema, pero cuáles son la relación rólica que hay aquí, desde dónde va a emerger este mensaje hacia el otro. Y cómo también yo estoy validando al otro, considerando legítimamente válido, en las palabras de Maturana, a ese estudiante o a esa estudiante. Eso es fundamental en esta interacción profesor-estudiante. Sin perder esta relación, este proceso de contenido con la relación. Vamos al tercer axioma que ustedes ven en este momento. El tercer axioma, como ustedes lo están viendo, se refiere a que toda comunicación es digital y analógica. Cuando hablamos de lo digital, nosotros estamos hablando de lo simbólico, es decir, de la manera en que nosotros estamos expresándolo. ¿Cuál es el vehículo que estamos utilizando? Y ese vehículo es simbólico, el lenguaje, que es uno de los símbolos más utilizados en los procesos comunicacionales, no más importante, por cierto, ya lo veremos. Y por otro está lo analógico, que es el cómo estoy realizando este proceso,
que son los soportes subjetivos con los que nosotros tenemos. Solamente me voy a referir a estos 3 axiomas. Existen más axiomas que se los vamos a poner en una presentación adicional, pero solamente querer ver esto. ¿Por qué solamente estos 3 axiomas? Porque detrás de todo esto indudablemente existe lo que es la intencionalidad comunicativa. ¿Cuál es la intención que yo tengo como emisor de un mensaje para que ese mensaje pueda llegar a un otro o una otra? Y para que ese mensaje pueda llegar a un otro o una otra de manera eficiente y eficaz. Lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con este otro elemento que son las interferencias. Pues, en todo proceso de comunicación, por supuesto, hay una gran cantidad de interferencias. Vamos a ver algunas de las interferencias. Nosotros tenemos, por una parte, como una de las grandes interferencias, lo que se denomina la proxémica. En la proxémica, que es una de las primeras interferencias, está referido a la distancia, a lo que nosotros denominamos nuestro metro cuadrado. Si ustedes observan un hecho comunicacional de 2 personas, podrán muchas veces darse cuenta de que la persona se acerca y el otro o la otra se hace hacia atrás. Es decir, todos nosotros tenemos lo que se ha denominado nuestro metro cuadrado. Cuando alguien invade ese metro cuadrado, indudablemente nosotros, de forma absolutamente como natural, volvemos a protegernos. Hay proxémicas de toda índole, y esto es fundamental cuando nosotros nos referimos a la interacción comunicacional entre un profesor, una profesora y un estudiante, con respecto a dónde están esas mediciones. Fundamentalmente se habla aproximadamente de 45 centímetros. Hay proximidades de distinto índole, la proxémica en la pareja es totalmente distinta, en fin. Por lo tanto, como elemento de interferencia debe estar presente este concepto de la proxémica. Es decir, el respeto al metro cuadrado del otro. ¿Para qué? No tan solo pensando en el respeto del otro o la otra, sino que pensando en que esta emisión del mensaje que yo quiero realizar llegue realmente en el nivel de concienciación que yo requiero del otro o la otra. Muchas de las veces, estimados directores y directoras, nos planteamos la gran pregunta de por qué con quienes interactuamos no entendieron o no comprendieron el mensaje que les emití o una instrucción. Muchas veces va a depender esa instrucción o ese mensaje que yo quiera darle a uno u otra, de cómo yo me he movilizado en esta proxémica. Porque si yo estoy encima del otro y le estoy diciendo lo que tiene que hacer y yo he invadido ese metro cuadrado, tengan la plena seguridad que aquel que está recepcionando ese mensaje no está recepcionándolo de la manera más adecuada y por lo tanto no va a responder a las demandas que nosotros hemos puesto en ese mensaje. Lo otro indudablemente tiene que ver con lo paraverbal, es decir, con lo que veíamos anteriormente, cuando incluimos lo kinésico, lo sinestésico. Si nosotros en el aula, por ejemplo, gesticulamos mucho, o lo más común, nuestros fraseos o nuestros tics que los estudiantes los cuentan, es un elemento distractor
que mientras nosotros hacemos la clase, ellos están anotando cuántas veces dijo, bueno, cierto, ¿verdad? Y sigo hablando, cierto. Todas las muletillas que todos tenemos, porque todos tenemos nuestras características, tenemos que tenerlas presentes en un hecho comunicacional. Y muchas veces también, estimados directores y directoras, es importante poder tocar estos temas en nuestras reuniones de reflexión pedagógica para poder colaborarnos entre nosotros. Eso tiene que ver mucho con la observación en clase, el poder colaborarle a una profesora, a un profesor, a un colega, a una colega, aquellos elementos de la comunicación que están siendo elementos de interferencia frente a los procesos de aprendizaje. Esa es la importancia de la comunicación. Esa es la importancia de este gran tema de interferencia como es la proxémica. Otro gran, indudablemente, tema es lo que se denomina cronémica, que tiene que ver con el cronos, que tiene que ver con el tiempo. Uno de los temas claves que están en el marco de la buena enseñanza tiene que ver con la generación de espacios propicios para el aprendizaje. No es menor cuando uno lo piensa. Y todos sabemos lo difícil que es, sobre todo cuando uno trabaja en colegios de mayor deprivación social y económica, lo difícil que es lograr el cronos, el tiempo preciso para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener sus espacios de atención en los ejes de indudablemente la clase, en el desarrollo de la clase. Eso es un tema fundamental. Muchas de las veces, esta cronémica es una gran interferencia en el aprendizaje o en un hecho comunicacional. No sé, pongámoslo primero en un hecho comunicacional en que ustedes puedan realizarlo frente a un profesor o profesora de aula o frente a algún asistente educativo. Y que ustedes lo llamen al final de su horario de trabajo para manifestarle alguna necesidad para el día siguiente o poder manifestarle, digamos, algún error cometido que ustedes quieren clarificar y confrontar. Si lo hacen en ese espacio de tiempo, lo único que está pensando ese docente de aula o ese asistente educativo, que quiere irse a su casa. Y por lo tanto, lo más probable que esa interferencia cronémica del crono no le va a permitir recepcionar esa información adecuadamente. De allí que es tan importante esta comunicación interaccional. Porque si yo me doy cuenta de que él me está emitiendo un mensaje de intranquilidad, yo debiera decirle, bueno, mire, pareciera que está bastante demandado por el tiempo, así que lo compartiremos mañana, lo conversaremos mañana, lo clarificaremos mañana, lo confrontaremos mañana. Esto es importante. Y en el aula, terriblemente trascendente. Lo que sucede en el aula, estimados directores y directoras, es que fundamentalmente en esta demanda de generar los espacios propicios para el aprendizaje, se nos va mucho tiempo. Y aquel tiempo que está destinado a una clase determinada, indudablemente demora mucho más de lo que uno espera. Y por ende, este profesor o profesora corre para poder cumplir con su cobertura curricular. Y al correr para cumplir con la cobertura curricular, no está entregando dichos contenidos con la didáctica adecuada. Por lo tanto, son temas que indudablemente tenemos que tener presente. Interferencia también, por supuesto, tiene que ver con el espacio. Indudablemente, si ese espacio no es adecuado, estamos hablando de la limpieza, de los adornos que tenga, esto es lo que se llama el sitting, el famoso sitting. Y por supuesto, esto se asocia mucho al rapport. Pero cuando hablamos de esto, lo que estamos hablando del sitio, porque es estimulante para quién. Para quién está al frente, como profesor o profesora de aula,
por una parte, y también, indudablemente, para con los estudiantes y las estudiantes. No es un tema menor, porque cuando nosotros hablamos de la enseñanza media, cuando hablamos de nuestros jóvenes y reconocemos su etapa etaria del desarrollo, indudablemente poder conseguir estos espacios adecuados para el aprendizaje implica del concurso de ellos y ellas como estudiantes para poder establecer un orden estético de esa aula de clase, que es fundamental. Si no, esa es una también de las grandes interferencias. Otra de las grandes interferencias en el aula tiene que ver, como hecho comunicacional que hay que leerlo, con las condiciones socioeconómicas y socioculturales que tienen nuestros estudiantes del establecimiento educacional. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en sectores privados, socialmente, desde el punto económico, desde el punto cultural, indudablemente que ahí vamos a encontrarnos con un problema que tiene que ver con las condiciones de esos estudiantes. Y esas condiciones generalmente se usan como pretextos. ¿Para qué? Para bajar las expectativas en nuestros y nuestras estudiantes. Y eso es un tema no menor en la comunicación. Y es un tema no menor, estimados directores y directoras, que uno debe trabajar como el líder de esa comunidad o la lideraza de esa comunidad educativa a la cual cada uno de ustedes pertenece. Me he querido referir en estas interferencias de la comunicación solamente a estos elementos que son fundamentales para tener presente. Quiero hacerles presente también algo que es fundamental, que tiene que ver con los datos estadísticos de lo que significa un hecho comunicacional. Un hecho comunicacional está distribuido en la siguiente estadística, donde ustedes podrán darse cuenta que la comunicación lingüística o la comunicación verbal en un hecho comunicacional es el que tiene menos porcentaje de participación. Y eso es fundamental, como ustedes lo están viendo. De allí la trascendencia de querer compartir con ustedes lo que es la comunicación interaccional en un espacio de tiempo reducido. Pero vamos a poner a vuestra disposición esta presentación completa para que ustedes la tengan a su disposición.